Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a hablar sobre qué es la ancestralidad y sobre el ancestro común. ¿M? La ancestralidad es el legado de quienes vinieron antes que nosotros. Y en nosotros está la responsabilidad de conocer nuestra historia individual, que viene desde hace millones de años. Generación tras generación, comprender la magnitud e importancia de las raíces puede hacernos mucho más fácil el caminar de nuestra vida. La palabra ancestral es lo mismo decir tradicional, antiguo, heredado, familiar, patrimonial, antepasados, antes que yo. Yo fui antes que yo soy ahora. Es la tendencia que existe en los seres vivos a la reaparición de caracteres propios de nuestros ascendientes más o menos remotos. Una persona ancestral, un antepasado, también conocido como progenitor, antecesor o antepasado, es un padre de un antecesor. Un tatarabuelo, un antepasado es cualquier persona de la que descendemos, la persona de la que se ha heredado un patrimonio. Lo contrario de ancestral sería nuestros sucesores, sería como lo nuevo, lo reciente, lo actual. Por el contrario, cuando hablamos de linaje, hablamos de la ascendencia o descendencia de una familia, pero hasta el bisabuelo. O sea, cuando hablamos de linaje, estamos hablando de 3 generaciones. Ya la que hace 4, eso ya es ancestralidad. O sea, siempre son 3 generaciones y se vuelve a repetir a la que hace 4 de nuevo. Entonces, ancestral se considera a partir del bisabuelo para atrás. Es decir, sería tatarabuelo, trasbisabuelos, rebisabuelo, etc. Para atrás hasta llegar al origen. Entonces, la evolución de los organismos es el cambio en sus atributos heredados a través de generaciones y la evolución es la responsable de toda la diversidad de vida en la Tierra. Todos hemos oído hablar de la teoría de Darwin, el científico naturalista inglés, y su libro El origen de las especies. Habló de que las poblaciones evolucionan durante el transcurso de las generaciones mediante un proceso conocido como selección natural. Él probó que la diversidad de la vida surgió de la descendencia común a través de un patrón ramificado de evolución. La evolución biológica es el cambio en herencia genética de las poblaciones biológicas a través de las generaciones y que ha originado la diversidad de formas de vida que existen hoy sobre la Tierra a partir de un antepasado común. Entonces ya sabemos lo que es un ancestro, es un antepasado, alguien anterior, antes que yo. Y cuando hablamos de ancestro común, nos estamos refiriendo a un antepasado que es el primero que hace surgir a una gran cantidad de seres. Un ejemplo sería las cianobacterias, que son un organismo que están formados por células procariotas, o sea, primeras células que surgieron y formaron o formaban el cuerpo de las primeras bacterias. Esas, las procariotas, que son unicelulares en el origen del agua, son el ancestro común, o sea, el único ancestro, el primero, que va a dar origen a las eucariotas, que eucariotas es unicelular y pluricelular.
De estas últimas, de las eucariotas, van a nacer el resto de los seres, lo que significa que las procariotas forman a las bacterias y las eucariotas forman al resto de los seres vivos. Entonces nosotros tenemos un tronco común, que es este ancestro común de procariotas, y este va a dar origen por diferentes procesos a las eucariotas, y estas al resto de los seres vivos, porque todos los seres vivos que no sean bacterias están formados por células eucariotas. Por eso hablamos del antepasado procariota, que da origen a los eucariotas. Y para poder identificar quién fue el ancestro común, es necesario encontrar diferentes indicios, y uno de estos indicios sería encontrar fósiles y las características de estos. Esta teoría del ancestro común nos cuenta que en la historia de la vida sobre el planeta Tierra, las especies se fueron transformando, generando entre ellas parentesco como si fueran un árbol genealógico. El árbol es una metáfora, una forma de explicarlo, la evolución de los seres vivos. Estamos hablando de genealogía, de parentescos evolutivos. Entonces, si es una metáfora, el tronco representa a los ancestros, antepasados, y las ramas representan a las especies descendientes. A su vez, cada rama se vuelve a ramificar, siendo la rama el ancestro y las ramificaciones los descendientes. A veces pasa que unas especies antepasadas sobreviven y otras se extinguen. Y a estas las consideramos como ramas muertas, ¿no? Aunque sabemos que la muerte ya no existe, pero simplemente lo que hacemos es que cambiamos de vibración energética. Por otro lado, sabemos que las especies evolucionan de las más imperfectas a las más perfectas. Por tanto, al igual que los seres humanos tenemos un ancestro común, el resto de habitantes de la Tierra, como los animales más grandes o más diminutos, invisibles al ojo humano, unos vuelan, otros viven bajo tierra también. El ancestro común se dividió entre los que perdieron la cola y los que no lo perdieron, y ambos siguieron evolucionando y subdividiéndose en más y más especies. Es aquí donde nos encontramos los humanos, en los simios sin cola. Este grupo de simios es más grande, tienen cerebros de mayor tamaño y viven más tiempo. Ambos grupos comparten un 93% del mismo ADN, y así el ancestro común de los simios sin cola daría lugar a su primera separación hace 17 millones de años. El chimpancé se parece más a los humanos que a un orangután o que a un gorila o que a cualquier otro mono. Entonces, el chimpancé y los humanos coinciden en un 98,4% del ADN. Daros cuenta, casi el 100% somos iguales, los humanos y los chimpancés. Todo lo que nos distingue de los chimpancés, como por ejemplo nuestro caminar erguido, ¿verdad? El cerebro más grande, la habilidad para hablar, el vello corporal que es menos, y nuestra vida sexual. Todo esto en realidad es un 1,6% de ADN, que es lo que nos diferencia de ellos, de los chimpancés. Hace unos 700 millones de años, los primeros animales fueron el salto de la vida unicelular a la vida pluricelular. En la actualidad aún podemos encontrar animales extremadamente primitivos, como por ejemplo las llamadas esponjas y los placozoos. Y si retrocedemos en el tiempo hasta unos 1850 millones de años,
cuando las eucariotas, que hemos dicho que eran multicelulares, fuimos formados, que incluye a los organismos formados por células con un núcleo verdadero, y llegamos por fin al último paso evolutivo, que es el más antiguo, un ancestro común de las bacterias y de las arqueas, donde los eucariotas saldríamos más tarde. Esto no significa que sea el primer organismo en haber poblado la Tierra, sino que es el más reciente que existió antes de separarse. A este último antepasado común se le conoce como Luca y se estima que vivió hace unos 4.000 millones de años. Se dice que estos organismos vivían en fuentes hidrotermales, que es una grieta en la superficie de la Tierra, de la cual fluye agua caliente de forma geométrica. Pero ¿cómo puede ser que nuestro ancestro común viviera en estos lugares tan inhóspitos? A medida que vamos evolucionando, muchos genes se van perdiendo porque no son necesarios. Los genes suelen perderse con el tiempo a medida que los organismos se adaptan a los entornos, a nuevos entornos. Cuando el oxígeno apareció en la Tierra hace unos 2.500 millones de años, los descendientes de Luca pudieron permitirse dejar de usar los genes que metabolizaban el hidrógeno y el CO2. Y hasta aquí cuento para gestar esta información y que no se haga el vídeo muy largo. Si te ha gustado, dale a suscribirte y te avisaremos de los próximos vídeos. Gratitud.